El cerebro y sus procesos no está evolutivamente diseñado para que no se produzca el olvido. Eso, de hecho, sería una catástrofe no olvidar. De modo que el olvido es un acontecimiento previsible. Y en el contexto de la normalidad, pero también de la patología, todos experimentamos que hay sucesos que se olvidan y otros que no se olvidan. Y de ahí pueden hacer la pregunta de por qué hay cosas que se olvidan y otras que no se olvidan. Aquí hay distintos elementos a tener en cuenta. Hay recuerdos anclados a un instante en el tiempo no muy alejado del momento presente. Lo que yo he comido esta mañana o lo que hice hace una semana implica unos sistemas en el cerebro distintos a ese recuerdo que tiene que ver en cómo era mi escuela esa en la que iba cuando yo tenía 10 años. Ese recuerdo tan remoto. Estos recuerdos remotos, simplificándolo, no están en un almacén en concreto. Han quedado desperdigados por distintas regiones o territorios de nuestro cerebro. Y estos recuerdos más recientes, lo que yo cené ayer, sí que a día de hoy lo tengo más colocado como en un sistema de almacenaje. Determinadas enfermedades tienen la predilección por destruir estos almacenes, como por ejemplo lo es la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer tiene, en la mayoría de los casos, porque hay formas atípicas, suele asociar lo que llamamos un síndrome amnésico. Un síndrome que se caracteriza porque la persona tiene una gran dificultad para aprender, para incorporar información en este almacén, porque el almacén está roto. Y cuando va a buscar información en este almacén, no la encuentra porque se ha caído, se ha perdido. Pero sorprendentemente, incluso en un paciente evolucionado con la enfermedad de Alzheimer, le hablas de su niñez y te la cuenta. Porque esos recuerdos no están en estas zonas que el Alzheimer tiene predilección por desintegrar muy al principio, están en otros lugares. Ese es uno de los motivos que explica el cómo se distribuyen los recuerdos o las memorias atendiendo al gradiente temporal, por qué unos permanecen y otros no. Luego hay otro escenario, y es que hay muchas cosas que creemos que hemos olvidado que no las hemos olvidado. Primero porque hay cosas que no se han olvidado porque jamás las aprendimos. Muchas veces la gente dice, ostras, es que se me olvidan muchas cosas. Y yo les suelo explicar, para que se produzca el fenómeno del olvido, es absolutamente necesario que se haya producido el aprendizaje. Y para que se produzca el aprendizaje son necesarias otras cosas. Quizás lo que sucedió es que no aprendiste. Pero si yo he aprendido y tengo la impresión de que he olvidado, aquí es donde nosotros a veces tenemos que valorar si en efecto se ha producido el olvido y la información ya no está, o si lo que no consigues es acceder a la información. Hay recuerdos a los cuales es más fácil acceder, hay recuerdos a los cuales es más difícil acceder. Y en última instancia, hay un fenómeno obvio, y es que hay experiencias que suceden en un contexto en el que cohabita la situación con la emoción, y eso involuntariamente en muchos casos convierte muchos de los elementos que están en ese contexto en una memoria imborrable. Creo que todos podríamos más o menos situarnos con bastante precisión mientras observábamos los atentados de las Torres Gemelas, o mientras revivimos los atentados en Madrid, o cuando recordamos nuestra primera cita, o incluso la primera canción que bailamos con X. Esos recuerdos tienen un aspecto muy distinto, muy distinto. ¿Pero por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque las emociones a lo largo de la evolución han jugado un papel crítico en la supervivencia de nuestra especie y de otras especies. Y cuando el cerebro se emociona, una cosa es la experiencia que nosotros tenemos, pero la otra cosa es lo que la emoción le cuenta a un sistema que lleva millones de años evolucionando. Y lo que la emoción le cuenta a este sistema es sencillo. Le cuenta, hey, esto es relevante para tu supervivencia. De modo que cuando algo sucede asociado a emoción, la información que estos sistemas del cerebro dedicados a procesar la emoción y la memoria, lo que a ellos les llega es un cuidado, que esto es sumamente importante para nuestra especie. No lo olvides. Y eso hace que este tipo de información el cerebro la maneje de una manera distinta. La sitúa en otro lugar. Y eso da lugar a escenarios clínicos muy bonitos de ver, entre comillas, ¿no? Por ejemplo, que lo cuenta un cerebro roto, será una pareja
donde el hombre había desarrollado una enfermedad neurodegenerativa poco conocida. Se llama una parálisis supranuclear progresiva, lo que llamamos parkinsonismos atípicos. Una enfermedad que suele asociar síntomas parecidos a la enfermedad de Parkinson, pero acompañado de un trastorno cognitivo que suele ser muy grave. Sin entrar en los detalles de qué causaba ese trastorno cognitivo, este paciente tenía un evidente compromiso de la memoria, hasta el punto que en una de las visitas era incapaz de reconocer y de saber quién era la mujer que tenía al lado, que llevaba toda la vida con él. Y en una de estas visitas la mujer me dijo, bueno, yo ya he asumido que esa persona ya no está, y cada semana, un par de días, me le llevo, eran de las Islas Canarias, me le llevo a un hotel donde íbamos de jóvenes y le pido al pianista que toque boleros. Y él está ahí tranquilo, relajado, escuchando los boleros, ¿no? Y me contaba la mujer, una de estas veces que salimos, él me dijo, si me pidió matrimonio, me preguntó si me quería casar con él, ¿no? Y entonces, claro, yo tenía a este señor ahí sentado y le pregunté, pero ¿usted sabe quién es esta mujer? Y me decía, no. Entonces yo le pregunté, ¿y cómo es que le ha pedido matrimonio a una desconocida? Y él me decía, no lo sé, porque sé que es la mujer de mi vida. Y es cierto, él no lo sabía, pero esa era la mujer de su vida, lo había sido durante toda su vida. No podía ponerle un nombre, no podía recordar que ya habían ido de jóvenes a escuchar esos boleros, pero un tipo de recuerdo, sin una forma específica, pero totalmente alimentado de la más profunda emotividad, le estaba diciendo a este hombre, esta es la mujer de tu vida. Ese es un poco el escenario tan complejo que nos podemos encontrar cuando hablamos de memoria y de emoción.